Estamos de vuelta. Una de las cualidades más valoradas en el reciente cónclave que eligió al Papa León XIV ha sido sin duda su experiencia pastoral. Aunque los cardenales representan la cúspide de la jerarquía eclesiástica, la Iglesia se sostiene sobre todo gracias al trabajo silencioso y constante de muchos párrocos que día a día llevan la palabra de Dios a los rincones más alejados del mundo. Un ejemplo sorprendente y admirable es el de Teo Nieto, párroco en la comarca de Aliste, una de las zonas más despobladas de España. Atiende nada menos que a 43 municipios en esta parte de la provincia de Zamora. Es un auténtico cura de pueblo y además es profesor de religión en el Instituto de Alcañices. Bueno, hoy ha hecho un hueco en su intensa agenda para estar aquí con nosotros. Teo Nieto, muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, usted tiene el honor y el haber de ser el párroco que más personas y más municipios atiende de toda España. Eso es todo un récord. Imagino que tiene algo de ayuda, ¿no? Esto no se consigue claro, uno mismo, ¿no? Fíjate que has dicho dos cosas, personas y municipios, parroquias. Es distinto. Más personas sí. No, porque es una zona muy despoblada. 7.000 personas más o menos, ¿no? Tiene esa Yo no creo que llegue a las 5.000, porque estamos hablando de una población muy envejecida y, bueno, una zona muy despoblada de la España vaciada, en el corazón de la España vaciada. No sé si soy el párroco con más parroquias, no lo sé. Me consta que sí. Habría que contrastarlo muy bien, no lo sé, pero lo importante yo creo que en este sentido es ir más allá del titular, adentrarse en el titular y descubrir que detrás de todo eso hay, primero, un equipo, todo un equipo que además encabeza, en este caso una religiosa, Sor Avelina, y además una historia atrás de otros sacerdotes, otros laicos, otras personas que han ido construyendo una iglesia distinta, que es la que ahora estamos intentando reconstruir y construir más, ahondar más en ella en Aliste. Hablamos, como decías, de una zona muy deprimida, despoblada. Imagino que muchos pueblos, sus misas se convierten, digamos, en el espacio social o en la reunión más importante de los vecinos, porque no hay otra opción muchas veces, ¿no? Claro, y es que yo creo que esas cosas las tenemos que valorar los pastores o los curas o en general cualquier cristiano comprometido. No podemos solo dedicarnos solo a la dimensión espiritual sin tener en cuenta que la dimensión espiritual tiene una dimensión emocional y la dimensión emocional también tiene detrás una dimensión sociológica y cultural. Todo eso es un conjunto. Y por eso cuando yo voy a un pueblo a celebrar la Eucaristía, por muy pequeñito que sea, hay ese espacio de reforzar a esas personas en sus emociones, en sus esperanzas, en su vida, en su día a día. Y desde luego es una gozada celebrar cuando hay delante muy poquita gente. Es una gozada porque se convierte incluso en un diálogo entre... Es un enriquecimiento, digamos, religioso, espiritual, emocional, claro. Más completo quizá que a lo mejor el que reciben o recibimos en las iglesias de las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que en las grandes ciudades se da a veces cierta impersonalización, o sea, se diluye un poco, caemos un poco en el anonimato, en lo que es la iglesia, pero también en lo que es en la vida del día a día. Por eso la vida en el mundo rural es en general una vida más artesanal, más cercana, que también tiene su contrapartida. Es decir, porque yo siempre digo que cuando hay un bautizo formo parte de la alegría de esa familia, pero cuando hay un entierro también formas parte de la tristeza de esa familia. O sea, de alguna manera lo que estamos es lo que nos dijo el Concilio Vaticano II, compartir las alegrías y las tristezas de las personas. Usted lo está viendo muy claramente, en la zona de Aliste se cierran muchas casas, se cierran colegios, se cierran consultorios, se cierran bares, tiendas, establecimientos. Pero la iglesia sigue ahí abierta, aunque es verdad que ahora mismo hay muchos curas y muchos párrocos que comparten muchos municipios, no tantos como usted seguramente, pero bueno, digamos que ese es el perfil del cura del medio rural. ¿En algún momento dejarán de sonar las campanas en muchos municipios de Castilla y León? Yo espero que no. Espero que no. Y yo creo que como la esperanza es un potente motor para construir la realidad, eso es lo que trato de transmitir también a las personas. Mira, si entendemos la iglesia solo desde el clero, pues posiblemente muchas campanas, muchas iglesias se cierren. Pero si entendemos la iglesia como un conjunto de pueblo de Dios, que era lo que el Papa Francisco nos estaba insistiendo, yo creo que podemos seguir manteniendo, tocando las campanas. Y vuelvo a lo que te decía antes, las campanas como gesto de esperanza de que no todo está perdido. Es decir, una de mis cualidades es intentar transmitir esperanza. No cualidades, perdón, lo he dicho mal. Uno de mis retos es transmitir esperanza. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque la esperanza es un potente motor. Hay una palabra que no me gusta nada, pero el concepto sí, que es empoderar. Es decir, que los pueblos se empoderen, que la gente tome conciencia de que son protagonistas de su historia. Uno de los problemas del mundo rural es precisamente lo que los psicólogos dicen, la indefensión aprendida. Yo lo transmito a lo que es la sociología del mundo rural. ¿Qué significa esto? Que hemos perdido la esperanza y estamos tan convencidos de que las campanas van a dejar de sonar que volvemos a otra cuestión psicológica, la profecía autocumplida. Van a dejar de sonar porque nos hemos empeñado en que vayan a dejar de sonar. Que sigan sonando porque además es una manera de alentar
nuestros propios corazones y de transformar nuestra propia historia. Y usted, que pulsa muy bien y que está muy en contacto con estos pueblos muy pequeñitos, ¿empieza a haber algún tipo de aliciente o se está revirtiendo de alguna forma esa tendencia de que todo el mundo se quiere ir del pueblo? Hay gente que quiere volver, está notando, bueno, que hay esa esperanza que usted dice en lo religioso y también en lo poblacional. Sí, hay un cambio de paradigma en este sentido. Mira, en el mundo rural hemos pasado por varias etapas. Hemos pasado a la primera etapa hace unos años, que era el desprecio de lo rural, que se quedaba en el pueblo, parecía que era el que no tenía futuro, el que no valía. Y eso hay que desempolvarlo de las conciencias, es muy importante. Mira, cuando intentamos transformar la realidad y decimos, necesitamos infraestructuras, es verdad, necesitamos infraestructuras, pero también necesitamos que la gente se convenza de que es digna la vida en el pueblo. Esa etapa la hemos separado, yo creo que la hemos superado. Estamos en una etapa en la que qué bonito es el mundo rural, pero mitificándolo. Llegamos en verano, hay fiestas, ¡ay, qué bonito es! Por eso hace unos años, desde el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, lanzamos una campaña, y es: no somos solo un lugar de ocio, somos una alternativa de vida. Y poco a poco seguimos navegando en este camino. Y sí hay gente que está redescubriendo esa cuentagotas, también es verdad. Es poca gente, es cierto, pero también es verdad que los índices demográficos en Occidente son los que son. No vayamos a pensar que esto es un problema de los pueblos, la demografía es un problema en Europa. Me vuelvo a pueblo, ¿no? Como el programa de esta casa. ¿Y qué puedo hacer desde un punto de vista de la acción pastoral para intentar cambiar esa sangría poblacional? Usted tiene un mensaje muy claro y muy positivo, pero en el resto de pueblos de Castilla y León, ¿puede hacer algún cura en este sentido? Sí. Lo primero, intentar lo que estaba diciendo, insisto, parece una bobada, pero insisto, ser transmisor de esperanza. ¿Para qué? Para que en esa transmisión de esperanza, con gestos concretos, invite a los cristianos no solo a participar en la reunión dominical de la Eucaristía, de la celebración de la palabra, sino también en participar en la reunión del pueblo, en los concejos, en las facenderas, en las asociaciones culturales. Es decir, es importante generar, regenerar, construir, reconstruir el tejido asociativo del mundo rural. En Aliste yo no sé cuántas asociaciones culturales puede haber, 70 o más, pero no funcionan. Por eso es importante que los cristianos estemos siendo como ese chute de adrenalina que necesitan las asociaciones, sean del tipo que sea. A partir de ahí, una asociación cultural que se dedique a generar cultura, pero también que se dedique a reivindicar infraestructura. Creo que no es incompatible y que es muy sano, porque a veces podemos caer en el riesgo de que las asociaciones culturales se conviertan en entretenimientos para la gente, pan y circo. Digamos un poquito también de... Hay que levantar la voz. Sí, hay que levantar la voz. En las ciudades se habla de la falta de fe, la crisis de fe, de vocaciones religiosas, la gente cada vez va menos a misa. Sin embargo, no sé si en los pueblos, yo al menos voy a hacer una comparación con... Yo tengo dos y es verdad que son las mujeres, ¿no?, las que siguen yendo a misa, las que cantan en misa, las que están manteniendo la iglesia día a día. ¿Hay también cierta crisis de asistencia a los oficios, a las misas de los pueblos? Sí. ¿O ahí, digamos, que esa crisis no se atenúa de otra forma, ¿no? Yo parto de una realidad que es la realidad de Aliste, en el oeste zamorano. Es una realidad en la que la religiosidad se ha conservado profundamente. Yo creo que por muchas razones, y una de ellas es porque, como te decía antes, hay una historia de un tipo de clero que optó por ir a Aliste en un momento muy complicado de aquellas tierras, y generó una conciencia de clero cercano, de iglesia cercana, y eso también hizo que la secularización llegara un poquito más lenta. Los ritmos en el mundo rural, y ya vamos a una cuestión más sociológica, son también distintos, son más lentos, pero no estamos exentos ni de lo bueno ni de lo malo de lo que pasa afuera. Va llegando la secularización. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se está perdiendo la fe, se está perdiendo la espiritualidad o se está perdiendo la confianza en las grandes estructuras, y entre ellas la Iglesia como una estructura que se ha visto más como una estructura casi de poder que de religiosidad? Y ante esa pregunta, ¿usted qué se contesta? Yo creo que es más la crisis hacia las estructuras que hacia la propia religiosidad, espiritualidad, y creo que es algo que el Papa Francisco lo tenía muy claro. Bueno, y está muy bien que usted lo reconozca. Usted es muy activista, me dicen. Ha sido miembro del movimiento de la Revuelta de la España Vaciada, miembro de la Mesa de la Sanidad Pública Rural. Meterse en política, porque al final esto es meterse en política, ¿le ha creado problemas dentro de la Iglesia, con los propios vecinos? No, en general no. Siempre ha habido alguna cuestión puntual que te dicen, estás haciendo política desde el altar. Ante eso, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y qué es la política? Pues claro, si entendemos la política como pertenecer a una estructura determinada de un partido,
Pues no, ni lo he hecho ni lo voy a hacer. Es más, yo pertenezco al movimiento de la revuelta de la España vaciada y sigo optando por los movimientos sociales, como conciencia social, que es, como diría el subcomandante Pero esos Marcos. movimientos han derivado en partidos políticos también. Algunos nos hemos negado a eso, porque creemos en la conciencia social. Y es lo que te iba a decir del subcomandante Marcos en el ejército zapatista. Decía, los revolucionarios intentan colocarse en el sillón que está el poderoso. Los rebeldes nos colocamos al lado para espolear, para ser un poco aguijón. Esa es la clave de los movimientos sociales. Y volviendo a la definición de política, yo me quedo con la definición de política que daba el Papa Juan Pablo II en una encíclica social, la Labor in Exercens, que decía, la política es la solicitud, la preocupación por el bien común. Y cualquier cristiano, ningún cristiano puede estar ajeno a eso. Nos lo dijo el Papa Francisco. La preocupación por la justicia es algo que tiene que hacer todo cristiano, incluso los pastores. Y un pequeño texto del Evangelio, que a mí me parece que es bueno repasar de vez en cuando. Cuando Jesús inicia su vida pública, según Lucas, lo hace en el centro religioso de su pueblo, en Nazaret, en la sinagoga, pero lanza un mensaje social. He venido a anunciar la liberación a los pobres. Entonces, separar la vida de la sacristía con la vida del día a día es, en primer lugar, olvidar el Evangelio y, en segundo lugar, negar que eres persona, que vives una realidad y que te tiene que importar esa realidad. Habla mucho del Papa Francisco, ha hecho muchas referencias en esa entrevista. ¿Qué le parece el Papa León XIV y qué le pediría desde un lugar tan recóndito como es Aliste al nuevo Papa? ¿Qué me parece? Estoy a la expectativa. Reconozco que estoy a la expectativa. Además, me parece que uno de los signos de nuestra sociedad es el inmediatismo. Necesitamos valorar todo ya, y lleva 5 días de papado y ya necesitamos hacer una valoración, ¿no? Estoy un poco a la expectativa. Me preocupa que está recuperando signos que el Papa Francisco había dejado. Eso sí me preocupa un poquito. Me alegra que haya sido León XIV, en honor a León XIII, con la primera gran encíclica social, la primera encíclica social de la historia de la doctrina, del magisterio social de la Iglesia. Me gustan esos signos, pero también es verdad que tenemos que distinguir. Se puede ser, digamos, en manera vulgar, progresista socialmente, pero conservador eclesialmente. Vamos a ver por dónde tira. Yo le pediría que socialmente siga la línea de Francisco, y que eclesialmente también, porque Francisco nos introdujo en la Iglesia en un concepto que no era nuevo, la palabra sí, la sinodalidad, pero el concepto no, el concepto viene de muy antiguo, incluso se refrescó en el Concilio Vaticano II, la corresponsabilidad. Es decir, hacer una Iglesia en la que todos, así lo decía, pues tengamos nuestra voz y nuestro voto. ¿Y qué signos cree que está abandonando el nuevo Papa? Voy oyendo cosas, no lo estoy siguiendo mucho, porque la verdad es que no es una cosa que me preocupe en exceso, pero pues el nuevo coche que tiene, el volver a poner ciertos capisallos que son muy lícitos, que seguro que son los que deben ser, y yo ahí no me quiero meter mucho en berenjenales porque seguro que me dan tortas por todos los lados, ¿no? Bueno, pues se rumorea que vuelve a vivir al Palacio Vaticano, se rumorea, creo que no está confirmado. O sea, que está abandonando un poco la sencillez y la humildad sí, de la que, bueno, presumía el propio Papa Francisco, ¿no? Claro, y dicen que es por contentar a los sectores más conservadores. Bueno, sé que a usted le preocupa mucho también el individualismo de la sociedad actual. Yo no sé si en los pueblos esa tendencia se resiste a entrar, si esto es algo solamente de las ciudades, o también se está perdiendo esa vecindad que había antes, que los vecinos eran casi hermanos. Sí, me preocupa mucho porque, fíjate, cuando hablo del problema de la demografía, el problema de la despoblación, de la España vaciada y demás, yo siempre el primer foco lo sitúo en el paradigma cultural que vivimos, el neoliberalismo. Un paradigma cultural, no ideología, que el paradigma cultural está metido en las conciencias, la ideología es una cuestión de ideas, está metido en las conciencias. Y este paradigma tiene como 2 bases fundamentales. Una es el economicismo y otra es la que tú me preguntas ahora, el individualismo. El individualismo primero nos destruye como personas, porque somos seres sociales, nos destruye como personas. Nos destruye como sociedad, porque además al descuartizarnos, de alguna manera, nos hace que nuestras bases sociales se vayan destruyendo. Y también destruye la cultura rural, que es una cultura muy comunitarista. Hago un pequeño paréntesis. A veces hay gente que dice, me quiero ir al pueblo porque me gusta la soledad, huyo de la ciudad. Es que el pueblo no es soledad, es comunidad. Es tranquilidad, eso sí, pero no soledad, es comunidad. Y sí está llegando, poquito a poco, pero está llegando. Antes te he comentado cómo invitar a los cristianos a ir a los concejos.
se están destruyendo los concejos. Eran trabajos comunales, trabajos que vienen de la Edad Media, pero eran trabajos comunales, eran decisiones comunales, era algo que el alcalde utilizaba también para informar. Poco a poco eso se está desestructurando. A nivel de iglesia, las mayordomías también se están... Es decir, lo comunitario se está resquebrajando y eso nos está destruyendo como cultura. Eso que le digo, que es de estas entrevistas que me resisto a que terminen. Me encantaría seguir escuchándole porque de verdad es una delicia, es muy interesante, pero tengo aquí a 3 personas que también tienen ganas de preguntarle cosas. Jesús. Pues muy buenas noches y debo empezar declarándome sorprendido y admirado por la tarea, no solo la tarea, digamos, en la parte material de atender 43 parroquias, ¿no? En el refranero castellano yo creo que se decía vives como un cura con 2 parroquias. Bueno, pues con 43, excuso decir, yo creo que bastante peor que con 2. Se decía con 2 parroquias como si viviera mejor que solo con una, ¿no? Bueno, la tarea que eso supone y yo creo que la fuerza del testimonio que expresas, eso la verdad es que es verdaderamente admirable, las ideas, el planteamiento que lo comparto en su integridad. Claro, cuando uno ve esta realidad, quizá en este caso pues es muy exagerada, 43 parroquias, pero es que ese es un fenómeno que aunque no sea con esa dimensión, va en esa misma dirección en muchos sitios, ¿no? Claro, la pregunta primera que se le viene a uno a la mente es, bueno, ¿debería la Iglesia en algún momento plantearse, qué sé yo, el acceso de la mujer al sacerdocio? Digo, porque seguramente por ahí vendría una parte importante de redistribución y ampliación de una tarea como esta, ¿no? Yo pregunto a teólogos que conozco, bueno, y esto, dice, no, es que eso no está en el origen. Ese es un resultado histórico de una determinada práctica repetida durante siglos. Bueno, entonces, si no está en el dogma, en el origen, se podrá plantear, pero no digo lo del celibato, que eso ya sé que es otro asunto. Igual también habría que plantearlo. Las mujeres pueden hacer la celebración de la palabra, ¿no? Pero sí. No, pero ya con todas las consecuencias. Sí, con todas las consecuencias. Sí. Lo del celibato será más fácil de cambiar que lo de la mujer. Pues sí, curiosamente pensé lo contrario. No, pues es más curioso. Mira, no quiero irme por la tangente, pero creo que hay 2 cosas que además el Papa Francisco lo insistía. Hay que transformar 2 cosas a la vez. El patriarcado y el clericalismo. Es decir, si la cuestión es que la mujer tenga acceso al poder, entendido el poder de manera patriarcal, creo que es un error en el que nos estamos equivocando. Si la cuestión es que la mujer tenga acceso al sacerdocio, entendido como un servicio, como un lavar los pies, yo encantado de la vida. Pero creo que esas 2 cosas tienen que ir paralelas, es decir, porque al final no importa quién tenga el poder si está arriba, al final no habría cosa peor que una mujer con alma de hombre, por así decirlo, ¿no? Perdonad, a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero creo que sí, que sería una posible solución, pero sigamos abriendo caminos por otros lados, destruyendo una estructura que pueda ser excesivamente jerarquizada y dando participación laical en todo lo que podamos, Y ojalá algún día la mujer pueda llegar a... Bueno, Ana Pedrero, siempre que traigo a un entrevistado, le conoce. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre de alguna u otra forma le conoce. Pero es que en este caso habéis ido juntos al colegio, ¿no? En Zamora. Al instituto. Al instituto. Y además, bueno, buenas noches, pero además es que, bueno, yo escucho a Teo embelesada, ¿no? Porque recuerdo aquel alumno, aquel compañero que encima muchas veces nos sentábamos juntos, al que ya le veías, pues yo creo que ese carisma que creo que no hace falta explicarlo. Y recuerdo una anécdota, ¿no? Saliendo de cuando nos dieron las notas de selectividad, pues claro, los 2 aprobados, salimos y yo, Teo, digo, te veo ya de abogado laboralista. Y se empieza a reír y me dice, voy a estudiar teología. Y yo seguía rajando y claro, de repente me paro en seco, yo, teología, pero ¿te vas a ordenar? Y él, sí. Y a mí, claro, y fíjate, y ahora pensando, ¿no?, a la vuelta de los años, me encanta lo que hace Teo, porque al final muchas veces no hace falta ser un apóstol en sitios públicos, ni ser misionero cruzando las fronteras, ¿no? Precisamente la España vaciada, nuestra provincia, nuestra comunidad, pues tiene puntos donde son necesarias las personas como Teo.
y sobre todo con su trayectoria vital, ¿no? Cómo ha defendido el medio rural y cómo lo defiende, bueno, pues yo creo que te escucho hablar, Teo, y te escucho hablar con la misma pasión que ponías en todo lo que hacías cuando teníamos 18 años, y eso me parece espectacular, y creo que eres un enamorado de lo que haces y que ese amor te es correspondido además, ¿no? Creo que el compromiso es fundamental y eso, pues ¿qué queda de aquel chaval que se iba a ordenar? Estuve en tu ordenación y creo que es que sigue siendo pues aquel... Hace tanto tiempo, ¿eh? ¿Eh? Que no hace tanto tiempo. Nada, hace 2 telediarios. Bueno, el cariño de la gente lo notas, ¿no? También. Claro. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que noto mucho el cariño de la gente porque hay que reconocer que en la zona de Aliste, las personas de Aliste tienen un gran corazón. Yo me siento muy querido, pero más que por mis méritos, porque ellos son personas que enseguida abren el corazón y enseguida están dispuestos a abrirte el corazón, la casa y la botella de vino. Eso está muy bien. Buen vino en esa zona. Pedro. Buenas noches, Teo. Un placer escucharte. Ese mensaje de esperanza que lanzas del medio rural me apasiona. Yo no sé cuántas de las personas que nos ven conocen Aliste, pero hago una invitación desde aquí para que la gente vaya a Aliste, porque es un sitio que hay que ver, hay que verlo. Allí pegado a Portugal, en fin, hay que verlo. Más que mantiene, como decías, muchas tradiciones, ¿no? Y es una gente muy especial, como acaba de decir Teo. Has lanzado antes, bueno, muchos mensajes, ¿no? Tristeza, alegría, en fin. Yo me imagino que celebras mucho más funerales que bautizos, me imagino. ¿Cómo lo llevas tú, eso? O sea, personalmente, ¿te afecta? ¿Te duele? ¿Cómo haces para seguir adelante con ese optimismo, ese mensaje de esperanza? Porque a ti también te tiene que afectar la vida de tus vecinos. Me afecta y mucho, mucho. Además hay funerales en los que lo paso muy mal. Me empapo mucho del dolor de la familia. Sobre todo, aunque no conozca, si veo a la familia afectada, me empapa. Pero normalmente conoces, incluso a veces has vivido el proceso de enfermedad o la sorpresa de la muerte. Lo paso mal, lo paso muy mal. Yo creo que hay varias claves en este sentido para poder resistir. La primera es la oración. Yo empiezo el día rezando. Esto en este contexto social suena un poco raro, ¿no? Que hemos abandonado la espiritualidad y nos hemos quedado en la emocionalidad, incluso en la propia Iglesia, ¿eh? Estamos confundiendo emocionalidad con espiritualidad. Pero sí, para mí es una fuente importante. Pero también es una fuente importante, porque tampoco podemos vivir del aire, lo que hace un momento te decía, el abrir la botella de vino. Es decir, noches en las que estás cansado, que estás agobiado, ir a una casa en la que sabes que tienes el cacho de chorizo o de choriza, que también decimos en Aliste, y la botella de vino preparada, la lumbre dispuesta, una conversación buena. Eso también hace. Es decir, hace un momento comentábamos también cómo la emocionalidad no se puede separar de la espiritualidad. Entonces, hay que beber de la oración, pero también un traguito de vino en una mesa compartida. Como decía Vicente Alisandre, una botella de vino no se bebe, se conversa. Eso es importante. Y luego también hay otra tercera dimensión, que es tener grupos de referencia, grupos cercanos de referencia. Es decir, las comunidades está bien, pero a veces es necesario tener alguien con quien contrastar la vida de una manera un poquito más cercana. Entonces, está mi relación con Dios en la oración, así más íntima, mi relación con Dios a través de la mesa compartida y mi relación con Dios en el grupo cercano, Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, Movimiento Rural Cristiano, es decir, esta serie de grupos que son más cercanos, que están en mi propia línea o yo en su línea y que podemos contrastar y compartir vida. ¿Cuántas veces le han dicho, usted es un cura diferente? Y no digo por su forma de vestir, ni porque tenga un ojo de cada color, por cierto, uno verde y otro azul, sino por los mensajes que usted lanza. Pues la verdad que bastantes veces, pero no sé si se refieren a que soy raro. No. Lo digo por lo de la canción de Fito, no soy diferente, no digo diferente, digo raro. Digo raro. Sí, mucho, pero y a veces eso me avergüenza un poco, la verdad. No, pues este es muy orgulloso, ¿eh? Yo creo que, bueno, desde aquí lo digo, los creyentes de Aliste están de enhorabuena, ¿eh? Tienen mucha suerte de a usted. Teo Nieto, no sé si le llaman padre Teo, le llaman, me imagino que Teo, ¿no? Teo. Tiene toda la pinta. Gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades, por desplazarse desde Aliste a Valladolid y mucha suerte y le seguiremos la pista porque creo que hay un documental que está haciendo alguna cadena europea o alguna televisión europea sobre usted, ¿eh? Ya salió. Ah, ya salió. Canal Arte, Ah, sí, bueno. sí, está por ahí circulando, sí. Y bueno, la gente le está gustando. Está gustando. Sí, Bueno, sí. gracias, de verdad.
A vosotros. Terminamos con esta entrevista maravillosa. Pedro, Ana, Jesús, nos vemos en próximos días. Déjame que le diga que ¿Sí? el mérito es llegar a los no creyentes, que yo creo que también le tiene. Bueno, eso un poco también a la labor del Papa Francisco, ¿no? Los creyentes están a favor de antemano. No, el mérito es el otro. Sí, y yo creo eso que es le tiene también. Yo una cosita muy Sí, cortita, rápido, Ana. porque es que Jesús casi me robó la pregunta. En relación al nuevo Papa, parece ser que es como bastante defensor, dicen, de la integración mayor de la mujer en la Iglesia. Pero simplemente decirle a Teo que, bueno, que yo creo que Cristo tuvo 13 apóstoles y el número 13 y más importante fue María Magdalena, que fue a quien le revela la resurrección. Y sobre esa base creo que sería muy interesante trabajar el papel de la mujer en la Iglesia. Bueno, pues muchas gracias, Teo, de nuevo.